Estoy de regreso con la parte 2 de nuestra clase, en donde vamos a entrar al subtema del día de hoy, 5.2, crisis de la sociedad moderna y ciencia social, a partir de Auguste Comte. Y recuerden que estamos en el tema 5, modernidad, crisis de la modernidad y ciencia social. Vamos al tema. Les he puesto una nota en el muro de la clase que atendamos principalmente a los dos apartados primeros del texto que les presento, al resumen y posterior a la introducción. Con estos dos elementos tenemos el panorama general del subtema. Viene mucho más, que ya es el detalle de estos primeros elementos que se presentan. Si disponen del tiempo de hacer la lectura completa, es una gran lectura, y entender a Comte es entender al mundo actual, al mundo científico actual, y el momento actual sin ciencia pues no, difícilmente lo podríamos concebir. Vamos pues a la lectura. En este título extraño que le puso el autor, El legado maldito de Auguste Comte, la autofundación reflexiva de la sociología. Esto del legado maldito hace referencia a que está en todos lados. En la actualidad la ciencia está en todos lados. Cualquier cosa que ustedes usen a diario, se coman a diario, consulten a diario, es ciencia. Y ahí está Comte. Porque con el positivismo él vino a cambiar, como les decía, los paradigmas del empirismo y a iniciar con el método científico una nueva era de la creación del conocimiento. Vamos al resumen. El presente artículo propone recuperar un aspecto de la obra de Auguste Comte que consideramos no se le ha dado suficiente relevancia, partiendo de los principios de su sociología del conocimiento. Reconstruiremos una cuestión recurrente, aún no hay en la teoría sociológica y de la cual Comte se presenta como su primer exponente: la autojustificación de la pertenencia de la sociología al canon de los saberes científicos mediante argumentos propiamente sociológicos, siguiendo además algunas postulaciones de Comte en las primeras lecciones del curso de filosofía positiva y en las dedicadas a la física social. Se pondrá énfasis en el carácter netamente sociológico y por ende circular de las razones en las que recurre para legitimar una ciencia de la sociedad. Fíjense ustedes, es la primera vez que se comienza a estudiar la sociedad de forma científica. Siempre ha habido estudios de la sociedad, y principalmente por él, los gobernantes siempre han querido conocer a la sociedad, porque si no la conocían pues no la podían gobernar. Sin embargo, Comte le da este primer carácter científico, y eso es pero fundamental. A la fecha no se ha logrado al 100% por la complejidad del ser humano, y no digamos de la complejidad del ser humano en sociedad, del conjunto de seres humanos, pero sin duda alguna es el avance primero. Esta circularidad en el caso de Comte se vuelve todavía más patente al sostener que es la sociología la que permitirá la consagración del estadio positivo a través de la formulación de una doctrina orgánica que reorganiza la sociedad, sustentada precisamente en la autocomprensión sociológica de lo social. Así conforma un legado maldito, ya que estos argumentos reaparecen en cualquier teoría de peso como un problema persistente, pero también como una exigencia por fortalecer los argumentos legitimantes de la disciplina. Y ahí está la explicación al título, sin duda singular, ¿no? Y vamos al siguiente apartado, introducción. Resulta evidente en una primera aproximación
que el mérito más importante de la obra de Comte es estar ligado a la primera fundación de la sociología, de los autores que se propusieron elaborar a principios del siglo XX. Recordemos que nuestro subtema se llama Crisis de la Sociedad Moderna y Ciencia Social. Y aquí tenemos la justificación del texto, que es precisamente uno de los fundadores de la sociología, que en esa crisis social que experimenta el modernismo, intenta él reorganizar a la sociedad a través de la ciencia. Y nos dice, de los autores que se propusieron elaborar a principios del siglo XIX un conjunto de saberes científicos sobre la sociedad, entre ellos su maestro Saint-Simon, hablamos de él ya en la biografía, contiene en su haber la nominación de nuestra disciplina. Este laurel, sin embargo, no evitó que su perspectiva de análisis sobre lo social haya sido profundamente desacreditada por las múltiples teorías que componen el heterogéneo campo de la sociología. Y esta es la tragedia de la sociología, la gran tragedia de la sociología. Sucede que el ser humano, esto lo voy a decir desde el punto de vista científico, por favor, únicamente con esa línea, el ser humano piensa que tiene el derecho a opinar sobre todo, y lo puede hacer siempre y cuando no altere al conocimiento, pienso yo, ni al conocimiento que ya está establecido. Si una persona no tiene los conocimientos suficientes para opinar de un tema, la crítica que va a ser errada, va a ser infundada, no tiene peso, porque esa persona no tiene conocimiento. Y eso pasa en las ciencias sociales, pero por todos lados. Personas con apenas conocimiento de algo lanzan teorías y se ponen a decir que todos los demás están equivocados y solo su conocimiento es válido. Eso pasa, pero en todos lados. Y lo único que sucede es que se genera confusión. Hay muchas personas que piensan que el conocimiento que está en un libro es válido. Eso es una gran mentira. Cualquier persona puede escribir un libro y hablar y hablar y hablar, y puede que ese libro no aporte nada al avance de la ciencia. Y así hay muchos. Y les digo, sobre todo en ciencias sociales. Entonces, evidentemente, cuando Comte sacó sus teorías, pues fue muy atacado. Y la gran sabiduría del tiempo le da ahora la verdad, como pasa con tantísimos pensadores que no son reconocidos en su tiempo, y solo con el gran peso de probar y estudiar sus conocimientos es que se demuestra su veracidad, pero décadas, siglos después. Y sucede por eso, porque las mentes pequeñas no se quedan calladas y quieren aportar, pero en lugar de aportar destruyen. Ahí hay que tener mucho cuidado y hay que leer los autores que, de acuerdo a nuestra conciencia crítica, tengan validez. De lo contrario, uno se llena de conocimiento inservible, de paja, que no nos va a aportar en nada, que no nos va a permitir construir la dialéctica, que es la construcción del conocimiento a partir del propio conocimiento. Ahí, en ese aspecto, yo siempre tengo mucho cuidado en presentarles los textos que sean puntuales, que sean de los autores principales, que sean de fácil lectura y fácil comprensión, que nos permitan generar conocimientos válidos, que sean fácilmente asimilables por el individuo y los pueda utilizar para construir una mejor vida. De eso se trata una carrera universitaria. Sigo con la lectura. En la actualidad asistimos a un revival de la teoría de Comte. Si bien las nuevas interpretaciones de su obra
resultan sumamente diversas, es posible afirmar que las discusiones más recientes giran en torno a la última etapa de su obra, precisamente respecto del sistema de política positiva. Es decir, se trata de explicar la forma de gobierno de una sociedad desde la perspectiva científica. Eso no se ha logrado del todo, pero es interesantísimo. Está la base ya sentada. Y vean desde qué fecha, ¿no? Desde hace un par de siglos. Esta dirección, los análisis dan especial relevancia a la disquisición entre método objetivo, desarrollado en la mayor parte del curso de filosofía positiva, y el método subjetivo, que se encuentra esbozado en las últimas lecciones del curso y desplegado en el sistema. En nuestro trabajo, sin embargo, realizaremos otro tipo de lectura. Nos concentraremos en un problema epistemológico derivado del método objetivo presente en el curso. En términos más precisos, rastrearemos en los trabajos dedicados al método objetivo, una cuestión persistente en gran parte de la teoría sociológica, la autojustificación reflexiva de la pertenencia de la sociedad al canon de los saberes científicos mediante argumentos propiamente sociológicos. Vean ustedes, es el fundamento del pensamiento de Comte. Sigo con la lectura. Con el fin de recuperar este problema, realizaremos una revisión de ciertos argumentos decisivos presentados por el autor. Y me voy al siguiente apartado, un poquito más adelante, al punto 3, que dice el autoingreso reflexivo de la sociología al canon de los saberes científicos. Como este es un PDF continuo en otra página, está más abajito en el apartado 3 y nos dice, en relación con el criterio de la clasificación de los distintos fenómenos y las diferentes ramas del conocimiento, podemos reconstruir la siguiente clasificación de las ciencias. Matemáticas, base fundamental de todas las ciencias, matemática abstracta o cálculo, matemática concreta, geometría general, mecánica racional, física inorgánica, fenómenos no organizados, brutos, generales, simples, fenómenos astronómicos, generales, física celeste o astronomía, fenómenos terrestres, particulares, física terrestre, cuerpos mecánicos, física, cuerpos químicos, química, fenómenos organizados, vivos, particulares, complejos, fenómenos individuales, fisiología, fenómenos de especie, física social, sociología. Y aquí aparece, miren ustedes, por primera vez de forma científica, y si se dan cuenta ustedes, esta clasificación del conocimiento que hace él, pues es prácticamente la que sigue vigente. Nada más de ese tamaño es el aporte de Comte. Como puede observarse por su grado de complejidad y particularidad, tal como indicamos en el apartado anterior, los fenómenos sociales son los últimos en estudiarse a través del método positivo o método científico. Y la disciplina que se ocupa de ellos es la física social o sociología. En este punto, Comte intenta dar a la nueva ciencia de lo social una autonomía relativa como disciplina, ya que si bien los fenómenos sociales están fuertemente influenciados por los fenómenos fisiológicos y en mucha menor medida por los químicos, físicos y astronómicos, son de orden distinto. La influencia de lo individual sobre lo social se ve profundamente afectada por la acción de una generación sobre la siguiente. Y es precisamente esto lo que permite afirmar que los fenómenos colectivos son de manera histórica determinados, es decir, la influencia que una generación ejerce sobre la otra. Por eso son fenómenos colectivos de manera histórica determinados, es decir, van a seguir sucediendo. Aspecto que lo diferencia de los fisiológicos y no permite estudiarlos como un apéndice de estos, como ya hemos señalado sobre la crítica de un método homogéneo. Y miren ustedes, este es el trabajo de Comte al respecto. Si desean profundizar en el conocimiento, está toda la lectura. Pueden realizar su apunte únicamente a partir de esta audioclase
y será suficiente. Hemos tocado los puntos principales. Yo sigo atento de ustedes por cualquier duda o comentario. Muchas gracias.